Señor les bendiga a toda la audiencia que nos sigue, ¿verdad? Y que esta transmisión se hace llegar cada día que nosotros venimos, ¿verdad? A este lugar, pues con la intención de siempre de poder traerles un mensaje, no propio humanamente de nosotros, inventado, déjeme decirles, sino que un mensaje el cual se ha estado predicando por siglos, por décadas, y la intención de nosotros es conforme el sentir que nos hace lo que es la escritura, la Biblia, ¿verdad? De poder hablarles y transmitirles a aquellos, ¿verdad? Que aún pues realmente no han creído y que han dejado pasar de largo el mensaje, que han quizás despreciado el mensaje, el cual todo evangélico, todo hijo de Dios tenemos, amén, la responsabilidad de hablar de la palabra de Dios, como todo en todo lugar y en toda, eh, en toda área, ¿verdad? A nivel mundial se está predicando la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Déjeme decirle que tiempos muy difíciles, y la humanidad en muchas ocasiones, pues realmente al ignorar la escritura, ignoran también lo que es pues la salvación que se ha estado predicando para la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y también pues para la salvación de nuestras necesidades. En esta tarde preciosa, maravillosa, que el Señor nos permite, ¿verdad?, estar aquí para comunicarnos, para poder hablar con ustedes, amén, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por medio de la palabra que fue enviada a nuestros corazones, amén. En esta tarde nos dirigimos, ¿verdad?, a ustedes en el pueblo de Sheldon, Iowa y sus alrededores, y sabiendo también que esta transmisión alcance, ¿verdad?, a nivel internacional, en cualquier área que ustedes nos estén viendo. Nosotros no podemos verlo ciertamente dónde están y en qué lugar están, pero creemos que conforme ha avanzado la ciencia, pues también las redes sociales alcanzan los confines de la fundación de este mundo, amén, donde quizás pues hay personas que estén necesitadas de una palabra, porque la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios transforma y también sana. Dice la escritura que para el que cree todo le es posible, para el que cree en quién, en aquel que vino a salvarnos, en aquel que vino a sanarnos. Jesucristo es el Salvador, también es el que sana, el que liberta, el que restaura la vida del ser humano, del hombre caído, del hombre que no tiene conciencia de las consecuencias que son tan fatales, que están destruyendo su vida. Pero hoy traemos un tema maravilloso, y el tema es ¿cómo no hablar de Jesús? ¿Cómo no hablar de Jesús? Sabiendo que por muchos años, por mucho tiempo, déjeme decirle que nosotros estuvimos batallando en lo personal, hablando un poco de nuestro testimonio, de lo que éramos antes. Estuvimos batallando con una vida desordenada, llena de vicios, ¿verdad? Llena de ignorancia, ¿verdad? Atados, amarrados a un vicio, porque ignorábamos la palabra que restaura al hombre. Esta palabra es la que restaura al ser humano. Habemos muchas personas, o hay muchas personas en nuestro contorno, ¿verdad?, que se encuentran en estos momentos quizás desesperadamente, que no hayan qué hacer por cuestiones de un vicio, ¿verdad?, por cuestiones de una mala decisión. Déjame decirte que para todo hay solución. Jesucristo es la solución de nuestras vidas. Cuando hablo de vidas, es también conforme vivimos durante los días que estamos memorando en esta tierra, ya que sabemos que todos un día partiremos, ¿verdad? ¿Verdad? A un lugar, y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que es necesario que creamos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, para poder estar con Él por una eternidad, donde la Escritura dice allá en los Apocalipsis que donde ahí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que será una vida eterna llena de gozo, porque en el tiempo y en el mundo que estamos, ¿verdad?, hay sufrimientos, hay dolencias, hay enfermedades, hay muchas cosas que podemos ver que dañan, ¿verdad?, que dañan la humanidad, y la humanidad misma se daña. Pero déjeme decirle que es por falta
de no creer en Jesucristo, porque hay ignorancia en el ser humano y como él siempre lo ha habido. Y la ignorancia es un factor que realmente lleva a la muerte. Es un factor, la ignorancia, que destruye familias. La ignorancia, podemos ver que por la ignorancia el ser humano se destruye por sí mismo, ignorando las consecuencias de lo que a veces estamos haciendo, de las labores en nuestras vidas cotidianas. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice de la siguiente manera la Escritura: siempre nosotros honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, conforme la Biblia nos enseña. Déjeme decirle, no hablamos por nuestra propia cuenta, sino conforme la Biblia dice. Yo no me baso a hablar conforme yo he escuchado a alguien hablar, ¿verdad? Yo no me baso conforme alguien está hablando de algo que ha inventado propiamente. Yo hablo conforme mi testimonio, ¿verdad? Y conforme lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida, me ha liberado, me ha transformado mi vida, me ha cambiado, ¿verdad? De una manera muy hermosa y muy especial, ¿verdad? Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la obra que ha hecho en mi vida, pero también en la vida de mi esposa y de mis hijos y de aquellos que también han venido al conocimiento por el motivo y la causa de que hemos llevado esta palabra. Amén. Así es que nuestro propósito, siempre recuérdenlo, que es de llevarle el mensaje, de poder predicarle la palabra y de que sepa usted quién es Jesús. Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario para libertad de nuestras vidas, pero la decisión está en usted y está en mí. No está en mí solamente, sino que la decisión está en usted. Dice la Escritura en el libro de los Hechos 4:12 de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación. Fíjese lo que dice la Escritura: y en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando habla de la salvación, habla muchas veces y en muchas ocasiones de cuestiones de enfermedades físicas. Muchas veces Jesucristo nos liberta de una enfermedad que ciertamente nos está agobiando, que ciertamente por causa de la ignorancia nosotros mismos hemos descuidado nuestras vidas y hemos atraído una enfermedad por causa de vicios, por causa quizás a veces también por causa de desvelos, de drogadicción, de prostitución, de homosexualismo. Hay muchas maneras de que el ser humano atrae enfermedades a su propia vida, enfermedades que los tienen postrados en una cama, enfermedades que no les permiten vivir una vida normal, sino que viven una vida, amén, bajo un dolor. Pero déjame decirte que Jesucristo es el que liberta, es el que salva cuando nosotros realmente creemos. Dice, y en ningún otro, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los apóstoles en este pasaje nos enseña que estaban siendo, amén, estaban siendo confrontados por el causa y el motivo de que había habido una sanación por medio de la fe de ellos en Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos que ellos, defendiéndose humanamente, ¿verdad?, dicen que no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no, en el transcurso de mi vida, en el tiempo que yo estuve divagando en mis pensamientos de vanidad, yo nunca pude sentir una libertad como la siento hoy, hasta el día que llegó Jesucristo a mi corazón y a mi vida. Yo puedo testificar de lo que Jesucristo ha hecho conmigo. Yo puedo testificar de lo que Jesucristo está haciendo con cada uno de mis hijos. Yo puedo testificar de la grandeza, de la gloria que Dios nos transmite por medio de su gracia y su misericordia, que día a día Él está atento a nosotros, a cuidarnos, a protegernos, y hemos visto la gloria, la delicia de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ama y nos ha amado desde antes de que nosotros quizás hubiésemos nacido. Él ya nos amaba, amén.
Entonces, por eso, ¿cómo no hablar de Él? Dice la Escritura que no hay otro nombre, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es el mensaje que se ha predicado por una eternidad, es el mensaje que se ha predicado de generación a generación, es el mensaje que quizás usted hoy está en este tiempo aquí escuchándolo, pero déjeme decirle que este mensaje que estamos transmitiendo en esta tarde, ya siglos atrás, ya había sido transmitido también a las generaciones pasadas, las cuales quizás usted y yo nunca conocimos. Quizás yo y usted nunca conocimos, ¿verdad?, humanamente, pero hoy sabemos, conforme la palabra nos habla y nos enseña, que amén, aleluya, Padre Santo, en ese tiempo los apóstoles estaban teniendo un diálogo, amén. Pedro, amén, estaba teniendo un diálogo con aquellos hombres letrados, con aquellos hombres de aquel siglo que se sentían sabios, que se sentían con mucho conocimiento, pero que aún con todo el conocimiento que ellos obtenían, no eran capaces ni tan siquiera de que una gripe se sanara. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, por medio de la obra de Dios en Pedro, se sanaban los enfermos. No era, dice la Escritura, que no era la sombra, ni tampoco era Pedro, sino el Espíritu de aquel que moraba en ellos, porque eran hombres que se dedicaban a Dios, eran hombres que le creían a la palabra de Dios, y es la palabra que hoy también estamos, amén, lanzando a los cuatro vientos. Acuérdate que la palabra de Dios es la que transforma. Sí, dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre. Yo no he encontrado otro nombre, nunca pude encontrar otro nombre que me pudiera sacar del alcoholismo. Yo nunca pude encontrar otro nombre que me pudiera sacar de la drogadicción. Yo nunca encontré otro nombre que me pudiera sacar de las mañas que yo tenía, ¿verdad?, humanamente. Solamente la palabra, solamente el nombre de Jesucristo plasmado en estas hojas de papel, y mi fe, el creer en Él, es lo que yo puedo testificar hoy delante de Dios, pero también de ustedes como ser humano. Dice la Escritura que Dios es maravilloso, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. ¿Qué esperas? Hoy es tu día, hoy es un día maravilloso. No dejes pasar el día de hoy al día de mañana, porque hoy estamos, mañana quién sabe. No te garantizo, la muerte de un momento a otro llega. Y déjame decirte que en el transcurso de mi vida y en el transcurso de mi caminar, yo he visto personas que hoy estoy hablando con ellos y el día de mañana ya los están velando en la funeraria, ya están en situaciones difíciles. ¿Sabes a dónde ir? Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino. Ven a Jesucristo. El propósito de que creas es que Jesucristo murió por ti, murió por tus hijos, murió por tu descendencia. Pablo, el apóstol Pablo, en el tiempo antes de tener un encuentro con Jesucristo rumbo a Damasco, Pablo era una persona con mucho conocimiento. Pablo era una persona que se dedicaba a estudiar las escrituras del Antiguo Testamento, si yo no estoy muy equivocado, la escritura que estudiaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que estudia, que escudriña las escrituras, y Pablo conocía las escrituras, pero Pablo necesitaba tener un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo se movió en misericordia por causa de los actos que estaba cometiendo en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que cuando él se topa con Jesucristo, cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo no le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los míos? No, no, de ninguna manera. Jesucristo le dijo estas palabras: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces, Pablo tuvo que entender que era necesario creer en ese nombre glorioso. Tuvo que entender que era necesario cambiar su pensamiento, su manera de entender, de comprender las escrituras, que había tenido un encuentro con aquel que había morido en la cruz del Calvario. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, y déjeme decirle que su vida nunca fue igual. Pablo se convirtió no solamente en un hijo de Dios, sino también en un esclavo de Jesucristo, porque Pablo, cuando escribe sus cartas paulinas, dice: aquí Pablo, el siervo esclavo de Jesucristo.
en muchas partes de la Escritura nos enseña que Pablo se consideraba una persona entregada en cuerpo y alma al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque creyó en la Escritura. Porque Pablo creyó en la Biblia, en la palabra de Dios, en la palabra que Jesucristo vino a traernos, la cual hoy predicamos. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 1, verso 6, Pablo escribiendo textualmente con su puño: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dice que el Evangelio es el que predicamos hoy también. Lo único que muchas veces las personas no pueden creer ni entender, porque muchas veces quieren ver las cosas, y muchas veces, en muchas ocasiones, hay personas dentro de nosotros que han visto la gloria, han visto milagros que Dios ha hecho en sus vidas, y aún así siguen sin creer. Por eso es necesario. Pablo él mismo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sí? Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice que él no se avergonzaba, pero hay una parte muy importante: dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice la Escritura en el libro de Romanos 1:16. Pablo, el apóstol Pablo, él sabía, Pablo había sido transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía el poder, la potencia que la palabra de Dios tiene. Pablo tocó el poder de Dios conforme él creía en la palabra. Pablo sabía que la palabra de Dios tiene un poder que no tiene una persona, porque este poder transforma, cambia vidas. Déjeme decirle que en el transcurso de tiempo que yo tengo, lo que es siguiendo la fe en la Escritura, conforme la doctrina de los apóstoles y también los profetas, déjeme decirle que mi vida ha cambiado radicalmente de una manera que muchas veces me he topado con personas que a veces dicen: wow, no puedo creerlo. Bueno, pues creerlo, porque realmente quien lo ha hecho es Jesucristo de Nazaret, quien cada día a día transforma mi vida, aunque no somos perfectos en la carne, porque la Escritura dice, ¿verdad? Pero cada día nos esforzamos por agradarle a Dios, por servirle a Dios y transmitir el mensaje cuando nos dan la oportunidad de hacer una transmisión como el día de hoy, que le estamos trayendo una palabra fresca, una palabra para que la atesore en su corazón, una palabra para que usted medite en ella. ¿Sabe? Si no tiene una Biblia, hoy estamos tan bendecidos que la Biblia la podemos conseguir en cualquier lugar. Hay tiendas seculares que ahí te venden una Biblia. ¿Sabes qué? Cree en la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. Dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 1, verso 12 por ahí en adelante, si no estoy muy equivocado, pero en el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando ya de nuestro Señor Jesucristo, ese verbo maravilloso que descendió del tercer cielo, haciéndose uno como uno de nosotros. ¿Para qué? Para transmitirnos el Evangelio. Por eso Pablo recalca en su escritura y en su carta diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. Muchos me llamarán loco, muchos me llamarán hipócrita, muchos me llamarán como quieran llamarme, muchos me dirán que yo era un borracho, muchos me dirán que yo era tal persona, pero déjame decirte que el poder de Jesucristo en su palabra me ha transformado, y hoy puedo levantar mis manos al cielo y decir: hoy soy nueva criatura, hoy soy una persona diferente. Perfecto no lo soy, porque nadie es perfecto en la carne, pero en Cristo Jesús nos fortalecemos. Pablo en su carta nos enseña tantas cosas maravillosas, cómo cambió radicalmente la vida de Pablo al tener ese encuentro, al practicar la fe en Jesucristo, las cartas, la doctrina que había sido transmitida al apóstol Pablo por el Maestro, por aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por aquel que aún sigue esperando que tú tomes conciencia como el hijo pródigo y te arrepientas y vengas al arrepentimiento y vengas a los brazos del Maestro, que Él te va a transformar, sí. Porque en muchas ocasiones nos han dicho arrepentidos. Pues déjame decirte que es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, que tengamos un arrepentimiento genuino, para que ese arrepentimiento nos lleve a ver las misericordias y la gracia de Dios de día a día, y ver nuestras vidas, ¿verdad?, libertadas.
Para Dios no hay nada imposible, yo lo sé, porque yo era una persona adicta a la droga, yo era una persona adicta al alcohol. Y déjame decirte que hoy puedo levantar mis manos al cielo y decirle gracias a Jesús, porque hoy no tengo necesidad de tomarme un trago de licor, hoy no tengo necesidad de usar, de ingerir drogas que realmente estaban destruyendo mi cuerpo por falta de conocimiento, por la ignorancia que se hacía morar en mi mente. Amén. Sí, déjame decirte que no estamos solos, pero la escritura, la palabra de Dios, es necesario que nos arrepintamos y vengamos al Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para que Él pueda abrir nuestros ojos y entender lo que hablamos, porque muchas veces predicamos y hay muchas personas que no le toman en cuenta. Es más, apagan su teléfono, le dan vuelta al video y no toman en cuenta lo que se les está transmitiendo, una palabra de poder, una palabra que puede transformar tu vida en un momento. De un momento a otro puede cambiar tu vida, puede cambiar la situación que tú estás pasando. Allá en el libro de Efesios capítulo 2, versos del 1 al 2, dice de la siguiente manera la escritura, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dio vida? Jesucristo. Habla de Jesucristo. ¿Por qué no hablar de Jesucristo? ¿Cómo tú crees que yo no voy a hablar de Jesucristo? A Pablo, a Pedro y a cada uno de los apóstoles, ¿verdad? A Bartolomé, a Tomás y a cada uno de aquellos discípulos que seguían al maestro en su transcurso del caminar aquí en la tierra, nadie pudo pararlos de hablar de las maravillas, de las gracias, de las delicias del maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de los Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 nuevamente de la siguiente manera: y Él os dio vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Ciertamente cuando no estamos con Jesucristo estamos muertos. ¿Por qué? Porque no entendemos. No habla de una muerte física, para que mejor entiendas. Habla de una muerte espiritual. Una muerte espiritual donde el ser humano, donde la mujer, donde el hombre, donde el joven no puede entender el mensaje de salvación y camina bajo las tinieblas, bajo una ignorancia, que tropieza y cae y él se acostumbra y él se acomoda y a él le gusta esa vida. Pero déjame decirte que es una vida de destrucción. Y no podemos nosotros adaptarnos a una vida de esa manera, a una vida de fracaso, a una vida donde somos arrastrados por vicios, a una vida donde nos está afectando a nosotros y también a nuestros hijos y a nuestras familias, a una vida donde nos estamos llevando entre los pies a nuestros hijos, a nuestras generaciones, porque son tus hijos, de tus hijos, tus nietos y de tus nietos, tus bisnietos, y van de generación en generación. Y si tú no te arrepientes y vienes al conocimiento de la palabra de Dios, tus generaciones también van a permanecer y a vivir bajo la sombra de la ignorancia y una atadura que solamente Dios puede quitar. ¿Quién es Él? Jesucristo es su nombre. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigue diciendo el capítulo del versículo 2 de la siguiente manera: no estamos solos. Sí, existe el bien y existe el mal. El bien viene de Dios, la buena dádiva viene de Jesucristo, pero el mal también sabemos que hay un adversario del ser humano, de la humanidad, que se llama Satanás, el cual el Señor lo reprende en esta hora, porque sabemos que está destruyendo vidas, está destruyendo matrimonios, porque la Biblia nos dice en los cuales anduviste en otro tiempo en el cual yo te he hablado y te he dicho que yo estuve viviendo bajo la ignorancia, bajo las tinieblas, bajo una vida que no le agradaba a Dios y que me estaba destruyendo a mí mismo y haciendo daño a lo que estaba en el contorno de mi vida. Amén. Dice: en el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La desobediencia va en contra de Dios. La desobediencia es un pecado delante de Dios. Si tú alcanzas a entender y a comprender lo que es la desobediencia, tú debes de entender que cuando tú tienes hijos y tus hijos no te obedecen, tú te incomodas, tú te molestas, ¿sabes? En muchas ocasiones, amén, lo que se llama la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias fatales, a grado que se ha destruido
se han destruido matrimonios. ¿Por qué? Porque mi esposo no obedeció. ¿Por qué? Porque mi esposo era muy desobediente. ¿Por qué? Porque mi esposa no obedecía a los mandatos, no se acopló a la vida que debimos de haber llevado y siempre fue desobediente. A mi hijo tuve que correrlo de mi hogar. ¿Por qué? Porque él nunca acató, siempre fue desobediente, nunca quiso acatar las reglas de nuestro hogar y quería hacer lo que él quería, tomaba, fumaba, llegaba tomado y tantas cosas. Esa es parte de la desobediencia. Por eso dice la Escritura, en las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de Dios que quizás podamos estar en desobediencia. Hoy Dios nos habla y es necesario regresar a los caminos de Dios. Mas aquellos que no han conocido de Dios, yo les invito en esta tarde que vengan y entreguen su corazón a Jesucristo, el cual vino a morir por nosotros. Pero dice que hay un espíritu, amén, que habita en los aires, que hace que la humanidad entera y los hijos de Dios caminen en desobediencia. Y como te decía yo hace un momento, la desobediencia es un pecado delante de Dios. Porque si a ti no te agrada que tus hijos no te obedezcan, cuánto más a Dios no se desagradará cuando nosotros no obedecemos su palabra. Esta es la palabra de Dios. Este es el manual del ser humano para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Aquí está plasmado en este libro lo que Dios quiere que hagamos para con Él, y lo que Dios ha hecho para con nosotros, y lo que Dios quiere hacer de día a día para con nosotros. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia. Jesucristo, por medio de su palabra, se manifiesta en nuestros corazones. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Sí, aleluya, porque muchas veces decimos conocer a Dios. Decimos, nosotros conocemos a Dios. Nosotros creemos en Jesucristo, creemos en Dios. La Escritura dice, y es muy clara en el libro de Tito, capítulo 1, verso 16, dice que profesan conocer a Dios. Ellos hablan, ellos dicen que conocen a Dios. Dice, pero con sus hechos lo niegan. O sea, la Biblia no se equivoca muchas veces. También nosotros con nuestros comportamientos podemos negar realmente que conocemos a Dios. Amén. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, verso 28, dice de la siguiente manera la Escritura. Gloria a Dios para siempre. Dice de la siguiente manera, desde el 26, el que entienda lo que la palabra de Dios dice. Dice, pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muy sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios es grande y poderoso. Dice que lo vil y de lo menospreciado. Yo no sé si tú estás siendo maltratado en este momento. Yo no sé si tú estás siendo despreciado en este momento. Yo no sé si tú has sido abandonado, ¿verdad? Por alguien, por tu esposo, por tu padre, por tu madre. Déjame decirte que Dios es el tipo de persona que Dios quiere transformar. Lo más débil, lo más vil y lo más menospreciado. Yo no sé si te encuentres ahorita en estos momentos en un lugar tirado, sin un hogar, sin comida, sin un hogar, sin una cama, con enfermedades. Déjame decirte que lo débil y lo vil y lo menospreciado, lo que desprecia el mundo, lo que el ser humano desprecia, Dios es lo que quiere. Dios quiere trabajar contigo. Dios está interesado en tu vida. Dios, como en un día puso su mirada en mí, hoy también está poniendo a ti, porque la palabra de Dios dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Hay personas que hemos visto testimonios conforme hemos caminado, que han sido drogadictos, hemos visto prostitutas,
transformadas con la palabra, el poder de la palabra, porque te daba el versículo en Romanos 1:16, donde el apóstol Pablo con su puño escribe estas letras: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y para todo aquel que cree, una de las palabras y una de las claves en la palabra de Dios es el creer, es la fe, el que tú creas que esta palabra realmente puede transformar tu vida. Esta palabra que es espíritu según la escritura, esta palabra que viene no de una biblioteca terrestre, sino que viene del tercer cielo, donde un día tuvo que descender el Mesías, el Salvador del mundo, para traernos el evangelio, la palabra que transforma, la palabra que liberta, la palabra que da vida al ser humano. ¿Tú necesitas esta palabra? Hoy podemos hacer una oración por ti, y si tú tienes esa fe que el apóstol Pablo nos palma en esta Biblia, tú hoy puedes ser libre, porque Dios es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, está en cualquier lugar. Solamente necesitas creer. Para el que cree, todo es posible. Así es que lo más débil, lo más vil y lo más despreciado del mundo, Dios quiere transformar en este día. Yo te dejo con esta palabra en esta tarde. Espero que la atesores y que la tomes a conciencia. Si eres hijo de Dios y te has apartado de los caminos de Dios, yo te invito a que retomes nuevamente el camino que dejaste, el camino de la salvación. Que hagas conciencia como el hijo pródigo hizo en aquel lugar donde estaba apacentando, donde estaba alimentando, amén, cerdos con algarrobas, y ahí su conciencia le trajo a mi mente que a él tenía un padre, y ese padre se llama para nosotros Jesucristo. Hoy Jesucristo está esperando que tú tomes la decisión. Jesucristo siempre ha estado listo, te está esperando. Hoy es el día que tú tomes una decisión para que tu vida sea mejor desde este momento, pero no solamente desde este momento, sino sabiendo que un día estaremos en gloria en Cristo Jesús. Dios te bendiga, les amamos en el Señor. Que Dios bendiga esta tarde. Rogamos al Espíritu Santo que está en nosotros, porque la Escritura nos enseña que Dios, Jesucristo, no nos dejó huérfanos, sino que Él envió el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que nos guíe, amén, para que nos enseñe, para que podamos hablar esta palabra con autoridad, con poder, como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hacía el apóstol Tomás, como lo hacía el apóstol Santiago, como lo hacía el apóstol Pedro, como lo hacía cada uno de sus siervos, y aquellos que quieran venir a añadirse a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Jesucristo, y también predicar esta palabra que transforma, esta palabra que liberta al caído, esta palabra que levanta al caído, esta palabra que nos da vida, que nos da, que es el aire que respiramos cada día, la que nos da fuerza cuando nos sentimos débiles, con el hecho de recordar el nombre de Jesucristo. Nuestro ánimo se levanta. Cuando estamos tristes y venimos a la Biblia, la palabra nos da fuerza, nos fortalece esta palabra. Así que yo te la dejo en tu corazón, y siempre deseándoles que Dios los bendiga. Nuestra intención no es ofenderlos, ni tampoco insultarlos, ni tampoco tocarles su fe, su corazón. Quien cambia a la persona, al ser humano, se llama Espíritu Santo. Dios les bendiga en esta tarde. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia, y aquellos que van a estar viendo este video, compártanlo, háganlo llegar a otras personas, amén. Que Dios les bendiga a aquellos que nos han seguido. Sigan siguiéndonos, sigan compartiendo, porque hemos alcanzado algunos lugares que realmente yo nunca pensé que iban a alcanzar. Han llegado estos videos hasta la área de Durango, ¿verdad? De la villita de San Atenógenes, de Narciso Mendoza. Ha llegado esta palabra hasta Denver, Colorado. Bendecimos a mis amigos, mis amistades que radican en Denver, Colorado. Que Dios los bendiga grandemente, y que Dios en sus misericordias los alcance como me alcanzó a mí, ¿verdad? Tomen la conciencia. Que Dios bendiga a los pastores que nos ven por este medio allá en el área de Nicaragua. Que Dios bendiga al pastor que está en aquella área
pastoreando, amén. El nombre a veces se me olvida, ¿verdad? Pero yo lo bendigo en esta hora. Dios bendiga a mis pastores que se encuentran en este lugar, en esta área. Mi pastor Israel Marroquín, que Dios lo fortalezca en este momento, que Dios fortalezca su espíritu, amén. Allá en la villita de San Antenógenes, un pastor, amigo nuestro, que también lo bendiga y lo fortalezca y siga prosperando la obra que Dios ha puesto en sus manos. Y cada uno de aquellos pastores que no podemos ver ni conocemos, pero que un día estaremos en las bodas del Cordero. Les invitamos que vengan a conocer la familia de Jesucristo. Estamos ubicados en la ciudad de Sheldon, en la iglesia Lluvias de Gracia. Los esperamos para que se gocen con nosotros. Y usted, por medio de esta transmisión, usted nos ve, ahí estamos, ahí en Sheldon. La dirección es enfrente del parque que se encuentra en Sheldon. No recuerdo bien la dirección, pero ahí búsquenos, la iglesia Lluvias de Gracia. Que Dios los bendiga grandemente. Le mando un fuerte abrazo. Adiós y hasta pronto.